Estábamos platicando sobre este Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en las escuelas, incluido el ciberacoso. Pues es momento de platicar con Liliana García Rubalcaba, coordinadora de la Maestría en Educación y Convivencia del ITESO. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Muy bien, gracias. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Liliana. Sobre todo, qué placer poder platicar contigo y abonar a este tema en el que a todas y a todos nos debe de interesar y poner mucho ojo, no solamente en un día, sino todos los días, porque todos los días, bueno, todos los días de alguna manera van los niños, las niñas a la escuela y lo que apuesta, entiendo, el ITESO es, sí, sobre todo crear espacios y perfiles que sepan, sobre todo, hablar de la cultura de la paz, siempre sobre todo una mejor convivencia y mediante el diálogo y la colaboración, Liliana. Sobre todo me llama mucho la atención y yo lo que en antesala de esta entrevista, Liliana, les mencionaba al auditorio, que vivimos entornos muy violentos y además normalizados. Así es, exactamente. Y justo como tú decías, se trata de, pues, de construir, de reconstruir esas prácticas para que en el cotidiano podamos relacionarnos de otra manera, ¿no? Y sobre todo, Liliana, entiendo que, bueno, leí un poco sobre todo entender, porque hay que saber que mucho antes, nosotros a lo mejor cuando estábamos estudiando nuestros padres, nuestros abuelos, estaba muy normalizado el que hubiera apodos, el que hubiera hasta golpe por parte de los maestros, ¿no? Y después de la pandemia, Liliana, hubo un aumento del acoso escolar y el ciberacoso. ¿Por qué crees que hubo un aumento durante la pandemia o después de la pandemia? Mira, yo creo que las situaciones de estrés y de incertidumbre que nos tocó vivir a todos y a todas, pues se vio reflejada también en nuestra salud, pues mental, y también pues puso en jaque los recursos o la falta de ellos que teníamos para lidiar con estas situaciones. O sea, creo que lo que sucede en este tiempo de pandemia y posterior, lo que hace la realidad pues es desafiarnos para movilizar esos recursos que todos necesitamos y que en estas condiciones pues se vuelven todavía más críticos. Si no los tenemos, si no disponíamos de ellos o no disponemos de ellos, pues se hace evidente en términos de mal manejo de nuestras relaciones con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Sí, sobre todo porque, a ver, la pandemia, pues no nos avisó, no nos mencionó que iba a venir, no, de alguna manera nadie, ninguno de los, pues nadie en el mundo, ¿no? Y sobre todo las escuelas que fueron las primeras que migraron hacia una pantalla y que ahí en el internet también estuvieron muy expuestos las niñas, los niños, es más, hasta los más pequeñitos, ¿no? Entender ahora que el ciberacoso es algo en el que ahora están más expuestos los menores, ¿no? Entiendo que pues las tecnologías ya son parte de ellos, de los más pequeños, de esta generación, de las, pues sí, las nuevas generaciones sobre todo. Claro, pues es un entorno más en el que los niños y las niñas y adolescentes se mueven, ¿no? Y conviven y se relacionan. Entonces, pues sí, las oportunidades, pero también los riesgos aumentan. Y las formas de violencia también se han pues reinventado, de manera que ahora también los recursos que necesitamos para poder lidiar en esas nuevas formas de convivencia son nuevos. Eh, Algunas posibilidades son buenísimas, pero también pues algunas formas de relacionarse se vuelven, pues comprometen la integridad de las personas y sobre todo su salud, no solamente física, sino también psicológica, ¿no? Es necesario, Liliana, que los planteles educativos, que los entornos de los más pequeños, pues se tengan o se hablen de tener herramientas para generar esta cultura de la paz. Sin duda, Laura. Yo creo que todas las instituciones educativas tendríamos que estar trabajando en diferentes niveles. El abuso escolar, pues es una manifestación
de una necesidad que tiene que trabajarse primero en un primer nivel, que sería el nivel de la contención, que este nivel pues lo que permite es suspender, digamos, esas conductas violentas de manera inmediata para pues volver a reconstruir la calma y la paz inmediata, ¿no? La paz más evidente. Pero no hay que quedarnos solamente en el nivel de la contención, sino que hay que trabajar también en el nivel de la prevención, que sería este nivel en el que se trata de desarrollar, de impulsar el desarrollo de habilidades, de capacidades en los niños, niñas y adolescentes para poder hacerle frente al conflicto desde una perspectiva constructiva, de diálogo, de toma de acuerdos, de resolución de las diferencias. Entonces ahí hay un trabajo muy, muy importante que tendrían que estar trabajando en las escuelas con programas para el desarrollo de habilidades socioemocionales y de manejo de conflictos para moverse en el tema de la prevención. Pero hay otro nivel más profundo, que sería trabajar el nivel de la transformación. En este caso estaríamos tendiendo a un propósito de erradicación de las violencias, ¿no? Y en ese sentido, la idea es desarrollar y poner en práctica una serie de estrategias pedagógicas y también de gestión escolar, de trabajo en temas de dirección y de coordinaciones para para generar otro tipo de prácticas, de estrategias de aprendizaje, de modo que la manera en la que los niños, niñas y adolescentes puedan aprender en su día a día también favorezca otras formas de relacionarse en donde puedan participar de manera activa, más dialógica, poder exponer sus intereses, poder escucharse, poder dialogar, poder pensar críticamente, o sea que esto de la construcción de la paz no sea exclusivamente un tema de resolver un conflicto o una manifestación ya de un problema no resuelto, sino que vayamos a la prevención y a la transformación de las formas en las que nos relacionamos en las escuelas. Liliana, hablas de la prevención, pero sobre todo de la contención. ¿Cómo hacerle precisamente de la prevención, que creo que es muy importante, sobre todo porque tal como dice la palabra, es prevenir, ¿no? Sobre todo cuando ya a las niñas, a los niños, a los adolescentes, la violencia viene en las canciones, viene en el internet, es más explícitamente. ¿Cómo poder hablarles de esa manera? Y sobre todo, lo más importante que mencionabas, que es la contención. Hay canciones literal que son explícitas en el momento de la violencia, ¿no? De un acoso. ¿Cómo hablarles? Y sobre todo para que los niños no lo trasladen a lo que debe de ser un lugar seguro, que son las escuelas. Claro, pues mira, Laura, yo creo que lo que tocas es un tema muy importante que tiene que ver con generar espacios de reflexión con ellos para que no se normalice en esta interacción, en este tipo de consumos cotidianos que están teniendo, pues de violencias, ¿no? O sea, violencias verbales, incluso pues es parte de las formas de diversión hoy día, ¿no? Entonces, en esta cuestión yo creo que un trabajo fuerte que hay que hacer es la reflexión para no normalizar todas estas manifestaciones o expresiones. Hay que nombrar la violencia, ¿no? Es muy fácil reconocer la violencia directa, ¿no? O sea, las agresiones físicas, verbales, pero en estas canciones que tú dices, en estas prácticas, en estas formas de relacionarse en las redes sociales, también hay otro tipo de violencia, que es la violencia cultural, que esa está, digamos, que más camuflajeada o incluso más invisibilizada y que la podemos pasar inadvertida. En ese sentido, de lo que se trata es de colocar todas estas expresiones, todas estas prácticas, para revisarla junto con los niños y niñas y ver cuáles son esas creencias,
esos valores, esas actitudes que están justificándose ahí y que están veladamente reflejadas y que muestran pues elementos de racismo, de sexismo, de homofobia que no están que no está bien, ¿no? Que no está bien asumir sin cuestionar. Y entonces en esos espacios de diálogo hay muchas oportunidades en las escuelas, desde en las mismas clases, en las situaciones de conflicto que se puedan dar también ya entre los niños y niñas. Todas esas son oportunidades para poder dejar de normalizar estas cuestiones y empezar a cuestionarnos si eso está bien, por qué, cómo nos hace sentir, de qué manera se están violentando ahí se está violentando la vida de todos y todas, ¿no? Y sobre todo algo muy importante es que la niña, los niños, los adolescentes están en esta etapa de su vida que son unas esponjitas, ¿no? Y que parte mucho de su personalidad se forja en los primeros años de edad, 7 años en adelante. Pero hablar sobre esto y crear estos espacios de cultura de la paz también creo, Liliana, que tiene que venir desde casa, ¿no? Porque dejar también toda la responsabilidad a los planteles educativos es un gran reto. De acuerdo, totalmente. En ese sentido, la cultura de la paz tiene que ser una construcción sistémica. O sea, tenemos que participar todos los involucrados en una comunidad educativa, incluidos, por supuesto, padres de familia, tutores, niños, niñas, docentes, directivos, y todos tienen que ser parte de esta sensibilización y esta normalización, porque muchas veces en las familias también estamos replicando estos círculos de violencia. Entonces, tomar conciencia, normalizar estas prácticas. Estas buenas prácticas también es un esfuerzo de toda la comunidad educativa. Buscar no solamente el reconocimiento de cómo es que estamos reproduciendo esas violencias en los diferentes escenarios, sino también buscar juntos las nuevas prácticas que nos permitan, pues, alternativas, conductas sanas, conductas alternativas para relacionarnos de otras formas, ¿no? De esas formas más democráticas, más respetuosas, más solidarias, más colaborativas. En ese sentido no hay que quedarse solo en la reflexión, ¿no? Sino en la acción. Decimos que la convivencia no es discurso, la convivencia es práctica. Entonces, si experimentamos en las escuelas una cultura desde la vivencia cotidiana, si los profesores, las profesoras respetamos, escuchamos, damos oportunidades, damos la voz a nuestros estudiantes, están experimentando una cultura de la paz, y eso se va desde la vivencia, apropiando y no nada más hablando sobre la cultura de paz, sino viviéndola, ¿no? Todos los días. Sí, porque creo que cuando se toca el tema, por ejemplo, de la cultura de la paz, creo que se escucha muy romántico, ¿no? Sí, Se escucha exacto. como algo sobre todo también muy lejano y que es poco aplicable, pero creo que en estos tiempos donde la violencia se ve a través de una manera ya muy visible, vemos, ponía yo el ejemplo de hace unos días donde un joven de educación básica, precisamente secundaria, ataca a su maestra, las cámaras, los compañeros, y les dice a sus compañeros que se tapen los ojos porque iba a reaccionar contra la maestra, pero resulta que la maestra también estaba aplicando un bullying, un acoso, prácticas de racismo contra el alumno. Entonces ahí es bien complicado también poder de alguna manera no hablarlo, no evidenciarlo, porque está en ellos, lo van a ver seguramente en algún momento. Y hablar ahora es muy importante la cultura de la paz, porque sobre todo por las generaciones que vienen, Liliana, si en estos tiempos, ahora sí que me voy a escuchar quizá muy anticuada, pero si en estos tiempos estamos viendo esta violencia tan normalizada, no quiero pensar en un futuro las generaciones más pequeñas, por ejemplo, los que están, no sé, en maternal, en kinder, lo que van a ver. Entonces es muy importante lo que tú hablabas de la prevención, de no negar lo que existe, pero también prevenirlos de alguna manera. Exacto. Creo que en México, pues tenemos clarísimo que el incremento y la expansión de la violencia social grave está
en todos los días, ¿no? Lo vemos y lo sufrimos todos los días. Y justo esa escalada enorme de violencia nos pone en riesgo de minimizar las faltas graves que se están dando en la violencia escolar, ¿no? El abuso y el acoso escolar es una falta grave, y entonces ponemos en riesgo ese bienestar de la comunidad educativa, atentamos contra un derecho fundamental de los niños y las niñas de tener una calidad educativa y un bienestar pues en sus propias vidas. Entonces yo creo que es un trabajo de todos, de todos y todas, como les decía, y no podemos adormecernos en las escuelas en ese sentido. Tenemos que hacer muchas cosas, tomar muchas acciones para no contribuir, ¿no? con estos círculos de violencia como el que mencionabas ahorita con el caso de la profesora, ¿no? Y nosotros también como docentes tenemos que prepararnos, tenemos que revisar, tenemos que aprender mucho, porque hemos vivido en una cultura que también es violenta, ¿no? A lo largo de nuestras generaciones, y muchas veces también inconscientemente la reproducimos. Pues algo más que quieras agregar, Liliana. Creo que me parece un tema bien importante abordarlo, y sobre todo no dejarlo solamente en los segundos jueves de cada mes de noviembre, ¿no? Sino hablarlo mucho más, porque la violencia está todo el tiempo metida de manera inconsciente en muchos puntos de nuestra vida. No solamente, si a lo mejor nosotros como adultos no sabemos detectarla, mucho menos los más pequeños, que ya vienen quizá con este chip diferente de las tecnologías, de las nuevas formas de vivencia de esta actualidad. No sé si tú tengas alguna recomendación, algún libro, alguna página de internet, algún texto para los que nos están escuchando. Sí, Laura, pues por un lado decir que sí se requieren estrategias de apoyo individualizado para las personas que han sido víctimas, ¿no? Estableciendo pues límites claros. No quiere decir que no hay que trabajar en el tema de la contención que mencioné antes, pero sí necesitamos construir relaciones que van más allá de la contención, ¿no? Relaciones solidarias, cooperativas, y eso implica también generar pues una fuerza de protección para las víctimas y para contener también a quienes son acosadores, ¿no? Es una tarea, es un llamado a este trabajo de todas y todos. No es solamente responsabilizar o acusar a una persona violenta. Realmente todos somos parte de esta violencia social si dejamos de hacer cosas, ¿no? Si dejamos de tomar herramientas. Como bien dices, hay libros, hay mucho material, la Secretaría de Educación Pública tiene materiales, tiene guías para apoyar a las escuelas, hay mucho material para padres de familia que puede consultarse, son de acceso abierto, y también tenemos que formarnos en ese sentido. Bueno, pues el ITESO tiene, como mencionaste al principio, una estrategia que es la formación a través de la maestría, pero hay muchas otras alternativas de parte de los sistemas educativos para aprender y para ir haciendo pues actividades, acciones que permitan justo cuidar a nuestras niñas, niños, adolescentes, en este asunto que es una responsabilidad de todos, para que podamos reconstruir este tejido social roto, ¿no? Que está roto en todos los niveles y en todas los ámbitos de nuestra vida social, incluida pues nuestras escuelas. Que bien lo mencionaste, sí, o sea, reconocer que hay un tejido roto social, y que precisamente está en nosotros, en una comunidad entre padres, entre adultos, entre dependencias, políticas públicas, escuelas, reconstruirlo, sobre todo para estas generaciones actuales y las que vienen, y por supuesto también reconstruirnos nosotros. Me da muchísimo gusto que nos acompañaras. Ojalá algún día puedas venir aquí a cabina a platicar más a fondo de este tema. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ti, Laura. Será un gusto estar por ahí en una próxima ocasión. Saludos a todos y todas.
Pues tuvimos la oportunidad de platicar con Liliana García Rubalcaba, coordinadora de la Maestría en Educación y Convivencia del ITESO, un gran tema para reflexionar, un gran tema en el que no podemos dejarlo a un lado y un tema en el que está presente todos los días de nuestra vida y sobre todo hago hincapié en los más pequeños. Nos vamos a una pausa y regresamos.